Seas bienvenido a este segundo podcast semanal de la asignatura de hermenéutica como parte de la licenciatura en filosofía por Unitec. Iniciamos con una frase lapidaria que se encuentra en el libro de Gadamer, Wahrheit und Methode o Verdad y Método, especialmente en el tomo 1, el análisis de la hermenéutica tradicional a la hermenéutica filosófica. Esta frase, cito, el ser que puede ser comprendido es el lenguaje. Dicha frase lapidaria es parte de un complejo divorcio que va a existir por parte de Gadamer para separar la hermenéutica filosófica de lo que él llama la hermenéutica tradicional. Hagamos un pequeño recuento de nuestra clase pasada en donde se supone que hemos entrado a lo que es la Yamaje y después Dilthey llamó el círculo hermenéutico. Este principio metodológico es aquello que, según Gadamer, va a ser parte de la distinción entre la hermenéutica filosófica y la hermenéutica literaria. Recordemos que para esto existen dos grandes campos de la hermenéutica: la sacra, que se encarga del estudio de los textos religiosos, entiéndase la Biblia, el Corán, las Sunas, la Torá, el Pentateuco, cualquiera de esos. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar con la hermenéutica profana. Y en esta hermenéutica profana vamos a encontrar dos grandes campos de acercamiento hermenéutico. Por un lado, la hermenéutica jurídica, obviamente encargada del estudio de las leyes y de su aplicación desde el contexto romano, más bien grecolatino, hacia las sociedades modernas. Y por el otro lado, tenemos la hermenéutica literaria, la cual, como ya habrás podido atender, tiene que ver con la comprensión de los autores, es decir, la historia de la humanidad ha producido literatura y es nuestro trabajo saber cómo la vamos a comprender. De esta forma, entra en nosotros el problema del círculo hermenéutico. Y este círculo hermenéutico es cómo vamos a interpretar. La interpretación, tomando en cuenta el bagaje medieval, la podemos distinguir en lato sensu, es decir, de una forma laxa o ingenua, en condición de nuestra interpretación y a lo que a nosotros nos interesa, o la podemos hacer de modo estricto, es decir, estricto sensu, la cual va a buscar comprender cuáles son las motivaciones, los fundamentos y qué realmente quiso decir el autor cuando tal cosa. Es decir, para ponerlo en términos mucho más sencillos e ir englobando nuestras dos sesiones, la hermenéutica se trata de comprender la relación entre el texto y el contexto en el cual se está realizando las cosas. Es decir, tanto mi lectura como la escritura de un texto están determinadas. ¿Por qué están determinadas? Para, en términos de Gadamer, la hermenéutica tradicional, estarían determinadas por las obras y el texto en sí. Para Gadamer y el análisis de la hermenéutica filosófica, esta determinación se va a encontrar dentro de las motivaciones del propio autor, es decir, por qué un autor se acerca, o un escritor o un estudiante de filosofía se acerca a tal o a cual autor, va a determinar el análisis y la comprensión que va a hacer de este. Pensemos, por ejemplo, en su labor como estudiantes de filosofía. Si por alguna cuestión terminan cayendo en las distintas sectas que tiene la filosofía, es decir, la filosofía analítica, la continental, kantianos, aristotélicos, entre otros muchos universos, estas determinaciones tienen que ver con parte de su biografía y sus intereses para aproximarse a dichos autores. Este concepto Gadamer lo elabora como la fusión de horizontes. Es decir, yo me acerco, por ejemplo, a Kant en tanto que es un autor que a mí me va a ayudar con mis problemas. O yo me acerco a Kant
en función de la pregunta ¿qué es lo que realmente quiso decir Kant cuando escribió? Obra de tal manera que la máxima de torsión se convierta en una ley universal de la naturaleza. Como ejemplo, podemos utilizar una referencia que hace Reinhard Koselleck en su libro Futuros Pasados. Para poder ejemplificar el problema del horizonte, recurre a un chiste que era común en las exrepúblicas soviéticas. Pensemos que el líder de nuestro partido está dando un discurso aforado en un auditorio en el cual hay cientos de personas. Entonces, emite el enunciado: cada vez estamos más cerca del horizonte, el horizonte de la revolución. Y una persona en el público no comprende el concepto de horizonte, entonces voltea con su camarada y le pregunta: disculpe camarada, ¿qué significa horizonte? Y obviamente las demás personas en un contexto como las repúblicas soviéticas no se va a quedar con el enunciado de no sé, yo no te puedo preguntar, sino más bien lo tachan de ignorante y de que vaya a un diccionario para que descubra qué significa el concepto de horizonte. Entonces el primer camarada acude al diccionario y busca la palabra horizonte, y el horizonte es aquella línea paralela al ocaso que nunca podemos llegar a tocar. Es decir, nunca podemos llegar al horizonte, pero el contexto en el cual se da es de un enunciado que debe de ser interpretado. No me importa semánticamente, palabra por palabra, qué significa, sino cuál es la función que yo estoy haciendo para poder comprender dicho contexto. Y de esta forma, el concepto de función de horizonte se entiende en Gadamer. No me importa lo que significan las palabras de Aristóteles en griego, sino yo qué estoy haciendo y cuál es el objetivo que voy a tener para analizar a Aristóteles o a Kant o al autor que sea. Bueno, quedo atento a cualquiera de sus dudas y los espero en la sesión de esta semana. Gracias.